la tercera entrega de Tardes de Palabras, esta vez con dos distinguidos amigos, Peter Ovidia, que nos hemos encontrado en el camino de la comunicación y hoy está haciendo acción política con el movimiento Alianza País. También nuevamente Patricio Proaño, un comunicador otavaleño que es muy habido a los temas sociales, políticos y culturales, y que también en sus programas, sobre todo de radio, hace énfasis en su pensamiento. Queremos tratar un tema bastante álgido. Nos encontramos ya terminando el 2015 y viene el 2016, donde el tema político va a ser un pan de cada día. Vamos a topar la perspectiva política local en el 2016, a partir de esto. Peter, Patricio, bienvenidos. La política local eminentemente repercute a la política nacional. Las perspectivas del 2016, Peter, son bastante movidas, digamos así. ¿Tú cómo ves un poco el tema de la política local, eminentemente cuando tenemos algunos temas que están a punto de resolverse y van a tener mucha colación en lo que viene en el 2016? Pongo al debate el tema de la reelección indefinida, que es parte de estas enmiendas 16 que están en la Asamblea. Evidentemente también el descontento que existe en ciertos sectores nacionales con las dos leyes, proyectos de leyes que todavía están estancadas. Hablo de la ley de herencias y la de plusvalías, que es lo que al movimiento oficialista un poco le puso en otro bando. ¿Cómo lo ves, Peter, esta cuestión nacional para mirarlo desde lo local? Gracias, Germán, por la oportunidad. El saludo para Patricio y los amigos televidentes, el saludo cordial. Bueno, yo considero que en este 2015 se han dado algunos aspectos interesantes que ha calentado ya el ambiente político acá en el Ecuador y especialmente acá en nuestra provincia de Imbabura. Yo consideraría que la función que han cumplido las administraciones locales le ha puesto en el tapete de la discusión a la ciudadanía, que es la que primero está juzgando si hacen bien o hacen mal las cosas, con una perspectiva para el 2016 y el 2017, que serán las elecciones, viendo si es que acertaron en la decisión tomada en el 2014 o se equivocaron. Es decir, tú ves el accionar político del 2016, del próximo año, eminentemente en función de lo que están haciendo nuestras autoridades. Yo diría que sí, que más que la influencia a nivel nacional, yo diría que la perspectiva que tiene la ciudadanía es más en lo referente a lo local. Tenemos preparado varios programas para seguir tratando el tema de lo local, porque nuestro afán es ver por dónde va o por dónde debería ir orientar el tema del desarrollo local, si es que el concepto de desarrollo calza en eso, porque hay varios matices a nivel. ¿Tú le ves un poquito, para luego ir con Patricio, tú le ves estos temas que lo puse al debate, la reelección definida, que es parte de las enmiendas, y el tema de estas leyes que causaron malestar ciudadano, como un obstáculo para lo que viene en el 2016, políticamente hablando? No, yo creo que no. Nosotros conocemos claramente de que la gente cuando escucha enmiendas, un 70% a nivel nacional está totalmente desinformada de lo que es una enmienda. Más aún está desinformada cuáles son esas enmiendas que se van a tratar. Por lo tanto, no es que haya aquí ya un nivel de información en la ciudadanía para tener ya un concepto claro de apoyar o no al proceso de las enmiendas, sino más bien existe una desinformación en unos casos, Germán, y en otros casos también una manipulación de la información para que se le ponga ese puntito de las enmiendas como un punto para ponerle en contra del gobierno de Rafael Correa. Volvemos un ratito. Patricio, ya tenemos una posición, tu posición siempre va a ser valiosa dentro de esto. ¿Cómo le ves tú? ¿Existe repercusión de lo nacional en lo local? ¿Y las repercusiones están sobre la base esto de las enmiendas y las leyes que están estancadas? Definitivamente. A ver, Peter se refería hace un momento a una posible manipulación, a una desinformación, en fin. Y yo creo que siendo un proyecto de gobierno, las 16 o 17 enmiendas, en lugar de restarle a la ciudadanía el derecho que tiene, por ejemplo, en los informativos de las 8 de la noche, de las 7 de la mañana, se mandan cuarto de hora, 10 minutos, lo cual me parece un abuso de cadena nacional, informando pues desde las diferentes actividades hasta de lo que come el señor presidente, etcétera, etcétera.
Y todas esas energías en la sabatina, en las cadenas, etcétera, informe de lo que se trata en las enmiendas, informe esto. Estamos de acuerdo con Peter en que no hay una debida información, la gente no sabe. Yo creo que es un porcentaje más elevado, Peter, de las personas que no saben el contenido de las enmiendas. Pero básicamente hay una que es la que la ciudadanía sí sabe y sí está molesta. A las otras les ignora. Inclusive cuando hablábamos respecto de los proyectos de plusvalía y de herencias, esa fue la gota que derramó el vaso. Ya, ¿no? La gente, que hay otra. Que puede ser, básicamente es esa, ¿no? La otra sería la rebaja de la edad como requisito para ser candidato a la presidencia y obviamente vicepresidencia de la República, de 35 a 30 años. Pero básicamente es la una. La Constitución, a la primera a la que me referí. ¿Qué es lo que dice la Constitución? El presidente podrá ser reelegido por una sola vez, inmediatamente o después. El oficialismo nos pinta que en las urnas es la verdadera medición, el momento de decidir, ¿no? Y que no están transgrediendo la Constitución, que no están afectando absolutamente en nada cuando han propuesto la reelección indefinida. No es indefinida porque esa palabra no hay. Claro, le suprimieron y dijeron el presidente puede ser reelecto. Así está la supuesta enmienda, ¿no? Entonces, yo digo, eso es una reelección indefinida, ¿no? Caracterizando lo que pasa en otros países de la región, donde piensan que son los ungidos, los mesías y los destinados a gobernar para siempre. El resto no tiene absolutamente ninguna capacidad de liderazgo ni de mando, solamente ellos. Yo creo que esa es una equivocación. Y eso afectó en lo local, porque mira, el caso de Imbabura es especial. En Imbabura de 6 cantones, 5 eligieron a otras tendencias, a otros alcaldes. Y solamente un cantón, que es Ucuquí, que presentó un candidato nuevo, pudo mantener la alcaldía con Alianza País. Esa es la verdad, es decir, que el asunto nacional repercutió definitivamente en el ámbito local. Imbabura es el caso más probado a nivel nacional. El contrapunto está interesante, Peter. Sin embargo, quiero volver sobre lo que tú dejaste diciendo. Tú hablas de una ciudadanía desinformada y Patricio dice que ya las cadenas informan mucho, las cadenas oficialistas, mediante la televisión, etc. Sin embargo, tú hablas de que las enmiendas, es cierto, también lo dice Patricio, poco conocen, pero se han llevado a temas que ya han dado un malestar, el tema de la reelección y el tema de las leyes que están estancadas, que habíamos dicho, la de plusvalías y la de herencias. Germán, yo me ratifico en el pronunciamiento de que la ciudadanía está totalmente desinformada y puedo probarlo con ello. En mi accionar político, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en varias comunidades de aquí, del cantón Otavalo, donde podemos evidenciar que hay una malsana manipulación de la información en las comunidades, donde gente pagada por la oposición, porque nosotros tenemos también datos de aquello, se les paga a la oposición para que personas vayan a visitar de casa en casa a desinformar la cuestión de las enmiendas, de desinformar el proyecto político del gobierno de la Revolución Ciudadana, y allí podemos decir un ejemplo claro. Una señora me decía a mí, dice, vea señor, ¿cómo usted puede defender al presidente Rafael Correa si él nos quiere quitar el terrenito que mi bisabuelo me dejó? Y entonces yo le preguntaba, señora, ¿en cuánto está evaluado el terrenito que usted tiene? $10,000 me cuesta. Digo, señora, ese terreno es suyo y eso no lo va a quitar. No, nos va a quitar el presidente Correa. Entonces, totalmente desinformado. ¿Quién le dijo? Acá vinieron a decirnos.
Acá vinieron a decirnos, y con nombres y apellidos, con nombres y apellidos. Es decir, hay una campaña bastante malsana para desinformar, la una parte. La otra parte, yo sí considero que las cadenas nacionales para informar lo que el gobierno nacional está haciendo, sí son muy efectivas para que no nos perdamos en el camino por estas malas intenciones de ciertos personajes de la oposición, que lo que intentan es desacreditar lo que el gobierno nacional está haciendo. Si no existieran esas cadenas para informar, Germán, en el Ecuador estaríamos hablando de que el presidente Correa sería el peor presidente, como dice la oposición, el dictador que ha tenido el Ecuador. Ventajosamente, el pueblo ecuatoriano está consciente, gracias a ese tipo de información, de lo que el gobierno nacional ha hecho. Por lo tanto, tiene un criterio mucho y muy diferente a lo que la oposición. Quería topar este punto, que también Patricio en algo lo topó. El 82% de la ciudadanía quiere ser consultada, digamos, quiere ser consultada sobre el tema de la reelección, porque las otras enmiendas no tienen mucha repercusión, digamos así. El oficialismo ya ha respondido frente a esto. ¿Tú ves el tema de la reelección como una cosa que no va a ser consultada y que pasa vía aprobación de la Asamblea? Yo diría que todo depende de que la ciudadanía esté informada. Dentro de las enmiendas está la reelección de los, no del presidente, ojo, no le pongamos al presidente en el tapete, es la reelección de las dignidades a nivel de todo el país, en todos los gobiernos seccionales, y la ciudadanía tiene que entender y conocer de primera fuente en qué significa esa enmienda de la que está tratándose. Y allí podrá la ciudadanía, de una u otra manera, decidir si es que va a la reelección o no va a la reelección. Porque lo que nosotros nos estamos guiando es por lo que dicen los medios de comunicación a nivel nacional. El 82% por una encuesta que se ha hecho están totalmente en contra de que no se les consulte. Veamos. Armemos el proceso de información a la ciudadanía y luego de ello verifiquemos si es que ese 82% se mantiene. Patricio, con Peter ya topamos un tema que es álgido, el tema de la reelección. ¿Tú desde tu perspectiva veías esto como un gran obstáculo para la continuidad del oficialismo en el proceso que viene? A ver, primero, siempre he sostenido, también soy un demócrata y un demócrata convencido, y en ese plano la ciudadanía me conoce, sí. ¿No? Una de las, y no me cabe ninguna duda, ¿no?, de las cualidades, de las características de una verdadera democracia, tiene que haber la alternabilidad. Me ratifico en lo que dije antes, nadie nace para ser mesías, que son los únicos, y al resto le denuestran, le descalifican, y yo soy el único llamado. ¿En qué se escudan? En los famosos, el proceso tiene que seguir, tiene que haber alternabilidad, tiene que haber alternancia, por un lado. Por el otro, le escucho a Peter, que es el pueblo en última instancia el que da su aprobación o no a esta reforma, por ejemplo, de la reelección indefinida. Mira, y que no es precisamente para el presidente de la República, y entonces, ¿para quién están pues legislando? ¿Para quién van a ratificarse? Porque las enmiendas, de lo que intuyo y algo también de lo que conozco, van porque van. Es decir, la reelección indefinida va porque va. Entonces son tan generosos, mira, tan buenos, el reino de los cielos está esperándoles, que pues están legislando para las generaciones que vengan, ¿no? Ya ha de venir un bueno, entonces a él sí le reeligen indefinidamente. No es así, están legislando y la ciudadanía no es boba. No es boba, no es esta la patria boba. La ciudadanía sabe que están legislando para beneficiar, es decir, están legislando a favor de. Me encanta la pasión que pones, Patricio. Sin embargo, vemos que tú le das por de hecho ya, también Peter lo ha dicho, o sea, enmiendas y la reelección vienen. El descontento social que se armó hace un mes seguirá latente, crecerá. ¿Cómo le ves tú? A ver, es una pregunta interesante. Para lo que viene en el 2016. Mira, sí había un poco de temor en el país por una serie de manifestaciones desde las esferas, desde las altas esferas, ¿no es cierto? Pudiera poner algunos ejemplos, pero bueno, por cuestiones de tiempo, la ciudadanía sabe de lo que estamos hablando. Entonces, mira, creen que la única solución es el continuismo, ¿no es cierto? Nosotros somos los llamados y nosotros tenemos la obligación histórica
de continuar frente a los destinos de la patria. Entonces, mira que había, decía yo, un poco de temor. La gente perdió el miedo con estos dos famosos proyectos, ¿no es cierto? Que la ciudadanía, yo me ratifico lo que dije en un programa anterior, sabe que no va a pagar el impuesto a la plusvalía, el impuesto a la herencia. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque no tiene, pues, ¿no? De la clase media para abajo. Si las propiedades que tienen no son precisamente mansiones, ni haciendas, ni cosas por el estilo, ¿no? Son viviendas populares. Sabe que no va a pagar, pero le indigna, fue el pretexto, estos famosos proyectos, le indigna la perspectiva, la posibilidad, ahora yo digo, cierta, de una reelección. Por eso sale a la calle, pierde el miedo, le calienta la calle y le dice, señor, un momentito, lo que el sector indígena dijo hace unos 20 o 25 años, mi querido Germán, ¿qué es lo que dijo? Nunca más sin nosotros, que eso es lo debemos tener todos aquí en el pensamiento. Es decir, el Ecuador es un todo, no solamente es de un grupo y pensar que son los predestinados. Muy afanado tu intervención. Peter, sobre esto último, ¿tú ves a la ciudadanía como un problema de estas manifestaciones, sobre todo en Quito y en algunas ciudades? Los actores sociales se están volviendo a ser como actores políticos. Nosotros tenemos que reconocer que se dio una cuestión de crisis política a nivel de todo el país, cierto es. Yo sí seguiré insistiendo en ese tipo de desinformación malsana, ¿no? Me agrada mucho lo que dice Patricio en el sentido de que la gente está consciente que no va a pagar ningún tipo de herencia ni plusvalía. ¿De acuerdo? En eso tenemos que ratificarnos. No van a pagar ningún tipo de herencia ni plusvalía porque ese tipo de leyes va, como yo siempre lo he dicho, a ponerles en el puesto de justicia, de tributos a ese 2% de que el presidente ha hablado, para ese 2% que siempre lo he dicho con total claridad. Ese 2% en el Ecuador son aquellos propietarios de los principales bancos del país. Los mismos son los propietarios de los principales medios de comunicación del país y los mismos son los propietarios de las principales cadenas alimenticias del país. Contra ese 2% lo que va estas leyes es a exigir que al fin, históricamente en el Ecuador, ese 2% pague con justicia los tributos que deben pagar. A ver, aquí vale la pena, Germán. Vamos a una contrarréplica tuya. Sí, vale la pena. Esta ley de las herencias existe. No es que no existía. Entiendo que está en el 35%, ¿no es cierto? No, y por declaraciones oficiales mismo se desprende que se recauda no más de 10 millones al año, ¿no? Con este incremento recaudarán unos 30 millones, en fin, de este 2% de la población, de los adinerados, etcétera, etcétera. Yo no tengo por qué defenderles. Pero dicen que es el proyecto de la redistribución de la riqueza. ¿Cómo irán a redistribuir estos 20 millones? ¿Irán a dividir para el número de pobres? ¿Les irán a dar en Navidad? ¿Les irán a dar un bono? ¿Cómo será, no? Es decir, solucionar el problema de la patria. Y no es así. ¿Con quiénes se reunieron también para socializar este terminaje que no me convence el tema? ¿Con quiénes se reunieron? Tú viste, la ciudadanía vio, se reunían con los jefes políticos, con los tenientes políticos, con las juntas parroquiales de ellos, es decir, se reunían entre ellos. Eso es socializar. Bueno, esta es una forma, digamos, que el gobierno hizo como una estrategia. Yo quiero ir a lo de fondo, un poco a lo que nos está convocando este conversatorio, que es el tema de la política local. Quiero aterrizar en el tema de los actores políticos que tenemos. La situación está dada con las barajas ahí cruzadas. El gobierno juega a toda su estrategia para seguir manteniendo su preferencia en las propuestas políticas. Sin embargo, los actores sociales son fundamentales para ver el nuevo panorama. Imbabura es un reflejo del contexto nacional. Cuando hablamos de plurinacionalidad, la presencia de los entes históricos se da acá en Imbabura. Están los afroecuatorianos y estamos, sobre todo, el pueblo quichua. Otavalo, Cayambi, Natabuela, Caranqui, en su magnitud. El movimiento indígena ha sido uno de los actores fundamentales que en estos años, en estas 2 últimas décadas sobre todo, ha sido en el accionar político.
¿Ustedes lo ven como un actor importante para el 2016 que permita un poco definir esto? Quizás no es una deuda todavía del movimiento oficialista de mirarlo como un actor político. Con Peter quisiéramos empezar este tema. Bueno, yo considero de que la presencia del movimiento indígena, especialmente acá en nuestra provincia, se ha ido lamentablemente deteriorando, y no es en este gobierno. Ojo, cuidado en ello. El proceso del movimiento indígena desde inicios, diría yo, incluso del nuevo siglo, en el 2000 mismo, se ha venido deteriorando y se ha evidenciado una cuestión bastante débil de la presencia del movimiento indígena en nuestra provincia. Me parece a mí una situación totalmente equivocada pensar en que se puedan seguir aplicando estrategias y herramientas que quizás anteriormente sí funcionaban. La toma de las carreteras, los paros para cumplir sus objetivos anteriormente sí daban buenos resultados. La ciudadanía incluso nos sumábamos a esas posiciones del movimiento indígena para reclamar objetivos bastante claros. Derechos. Pero en la actualidad yo diría que desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha trabajado mucho, pero hay una deuda, como tú lo dices. Hace falta mucho por trabajar, por nuestro movimiento indígena, por nuestros grupos de poblaciones negras, ahora llamados afros, pero yo considero de que sí se ha trabajado, que todavía falta trabajar mucho más, cierto es. La otra cuestión, los movimientos indígenas, los movimientos sociales tienen una estructura propia que los caracteriza a ellos y de una u otra manera sí ha funcionado eso, pero los tiempos van cambiando, Germán. Los actores al interior de esos movimientos van también cambiando. Entra gente quizás ahora ya mucho más preparada, ya no están manejados por uno o dos dirigentes. Ahora existen jóvenes indígenas y negros realmente capaces, muy profesionales, con una perspectiva incluso mucho más visionaria de lo que debería ser la lucha indígena y negra en el Ecuador. Y allí es que al interior de estos mismos movimientos comienzan a haber las confrontaciones. Se tergiversa mucho en el pensamiento de decir, o el concepto de decir de que si tú eres del movimiento indígena, automáticamente tienes que pensar en la ideología de izquierda, y eso es un concepto totalmente falso. Al interior de los movimientos tiene que existir, en lo que yo considero así, tiene que existir esa libertad de pensamiento, de ideología. Y en nuestro medio, en nuestra provincia de Imbabura, podemos dar claros ejemplos. La UNORCAG en Cotacachi es un movimiento histórico, nacido con el Partido Socialista Ecuatoriano, ¿sí? Pero de allí han venido un proceso bastante rico en la cuestión política que lamentablemente no ha sido aprovechado al interior de la UNORCAG, porque lo que se ha generado allí más bien es una división al interior, ¿sí? No mirar esa perspectiva de jóvenes que van saliendo con un pensamiento político diferente. A ellos hay que respetarles y también acogerles y capitalizarles. Quiero decir, Peter, que tú estás viendo todavía el movimiento indígena como un actor importante que hay que seguir tomándole en esa medida. Totalmente. Yo creo que al menos en Imbabura, Germán, el movimiento indígena es fundamental. Sobre todo en Cotacachi y Motagua, donde hay estructuras visibles. Y no le dejemos de hablar de Ibarra también, es importante. Es importante la presencia, aunque es minoritaria, sí, pero es importante. Sí. Digamos, en esa perspectiva, Patricio, de los movimientos sociales que tú puedes ver, ¿cómo le ves al movimiento indígena dentro de esta perspectiva política? No tengo mucho que agregar a lo que ha dicho Pides, porque estoy de acuerdo, ¿no? Y máximo cuando dice que todavía falta mucho al actual gobierno por hacer en y con el sector indígena, porque en determinado momento parece que se pensó que por el hecho de ser indígenas, pues tenían que ser necesariamente de izquierdas. ¿Por qué? O sea, automáticamente están con nosotros. Entonces nuestro accionar hay que dirigir a otros sectores. Y no es así. El indígena es una persona que se supera día a día. Conozco muchísimos exalumnos inclusive que ocupan diferentes puestos, pero sobre todo tienen un puesto en el pensamiento, que eso es importante, no en la literatura, en fin, no están obligados a participar de determinada ideología política. Yo conozco indígenas valiosísimos de derecha, de centro, de izquierda, y el momento en que se los visibiliza y en el momento en que se reconoce sus derechos, allí estaremos hablando de una sociedad que trata de
construir una sociedad más igualitaria, más equitativa. No nos olvidemos que Otavalo, por ejemplo, tiene una composición étnica interesante, ¿no es cierto? Más o menos 50%, 50%. Cotacachi más o menos igual. Y hemos tenido tres alcaldes indígenas consecutivamente. Y eso es interesante, es decir, nosotros sí somos conscientes de que estamos caminando en este sendero de la interculturalidad, que todavía hay que ir construyéndola. Para terminar este tema, el gobierno ha tenido problemas graves con el sector indígena, como por ejemplo la educación bilingüe. Va a ser interesante hacer un tema específicamente de educación bilingüe. Sí, nos mantenemos en las posiciones. Hay temas que van a seguir construyéndose dentro de este contexto político. Sin embargo, nuestra preocupación es mirar ahora cómo estamos para el 2016, preparándonos a las elecciones del 2017. ¿Cuáles son los actores visibles acá en lo local, en lo provincial, para ver cómo se van a dar las tendencias en las elecciones que vienen de manera inmediata? La presidencia se define, pero también el tema de los asambleístas, que son 4 en esta segunda vez en la provincia. ¿Cómo ves las tendencias o cómo ves la presencia de los actores políticos que vienen de los actores sociales acá en la provincia? A ver, no podemos, digo yo, nunca deslindar el tema nacional con el tema provincial. Va a repercutir, ya ha repercutido, definitivamente ha repercutido. ¿Para qué redundar en ejemplos? ¿No es cierto? Vamos al grano. Dependerá mucho de los candidatos que existan a nivel nacional. Por ejemplo, si es que el Partido Social Cristiano saliere con Jaime Nebot, por ejemplo, como candidato a la presidencia de la República, yo sí creo que es una candidatura que empuja, es una candidatura que lleva, porque la historia del país, de la provincia, están plagados de muchos ejemplos de gente desconocida, de gente que no tuvo repercusión ideológica, política, social, ni cultural, ni nada, pero que se alinearon, se subieron al carro que era seguro el ganador, así lo decían, y pues llegaron al Congreso, llegaron a las diferentes dignidades. ¿Tú dices, Patricio, que si Jaime Nebot se lanza a la presidencia repercutiría aquí en lo local? En todas las provincias, digo yo, en todas las provincias. Deberías como una opción a los social cristianos. Una opción, pero tampoco soy iluso en decir que el partido de gobierno no tiene fuerza, que la ha perdido, es indiscutible, y si no, pregúntenles, háganles de acuerdo lo que pasó el 23F, ¿no es cierto? En la provincia tenemos una fuerza muy visible políticamente, Avanza. ¿Cómo ves la participación de Avanza en el próximo proceso? Interesante, máxime cuando están sonando nombres como mira, el mismo Antonio Pozo, ¿no? Que sí es una fuerza, ¿no? El nombre de Ramiro González a la presidencia de la República, en fin, pero tratando a nivel provincial, se escucha el nombre de Enrique Ayala Mora, ¿no? Él, de lo que conozco yo, de las informaciones que tengo, él es un socialista convencido, practicante, etcétera, pero como que lo van a expulsar del partido, entonces no, él sería un potencial candidato, un muy buen candidato, porque tiene una magnífica imagen, es un hombre inteligente. Estamos en líneas políticas diferentes, pero yo no soy ciego en reconocer que tienen valores. Pues. Me preocupa esto porque estamos hablando de figuras y de estructuras ya conocidas, nombres políticos probados. Sin embargo, nos queda algo que también ya Peter nos habló. La juventud queda rezagado. ¿Tú ves chance en este momento de que se ubiquen, de que se posicionen nuevos actores sociales juveniles, como el caso que se dio en Cotacachi con el Allen Cauce? Bueno, en este proceso que hemos vivido de los diálogos de la equidad y la justicia social a nivel de todo el país, especialmente acá en nuestra provincia, yo en lo personal he podido evidenciar la presencia de importantes actores jóvenes. Uno que tal vez cuando está en la casa, o Patricio en la radio, o uno en la universidad, tal vez uno no se da cuenta qué está pasando fuera de, ¿no? Y cuando estamos en el accionar político y vamos a los territorios, ahí nos damos nosotros cuenta de que en muchos conceptos estamos totalmente equivocados. Yo he mirado con muchísima satisfacción el involucramiento de varios grupos de jóvenes a nivel de toda la provincia de Imbabura que están discutiendo los temas políticos, y eso para mí es un gran avance. Eso ha permitido de que este proceso de la revolución ciudadana se abra espacios para que la gente vaya a decidir discutir, no para echarle flores al gobierno, ojo,
sino para discutir aquellos temas que deberíamos discutirlo absolutamente entre todos. Y ahí yo puedo evidenciar que acá en nuestra provincia de Imbabura comienzan a salir figuras bastante interesantes, ¿no? Yo no quisiera dar nombres para no herir susceptibilidades de gente que podría estar aspirando que yo dé el nombre de esa persona y no lo voy a dar, ¿no? Entonces, pero yo creo que acá en la provincia de Imbabura se va un poquito a jugar el tema de la juventud también. Yo considero que sí es interesante eso, pero tenemos que tener el objetivo bastante claro. Y para ello tiene que ser, no tenemos que involucrarnos los jóvenes en los procesos electorales con ese concepto eminentemente electoral. Ese es un gravísimo error. Los jóvenes tienen que involucrarse en los procesos políticos electorales, pero con esa visión de objetivo ideológico, programático, de un proyecto político, especialmente revolucionario como el que estamos llevando, que ha cambiado el Ecuador. Le guste a quien no le guste, el Ecuador de hoy es un Ecuador nuevo. Tú estás hablando de que podríamos ver en las próximas, digamos, en la próxima conformación de la Asamblea, nuevas figuras. ¿O piensas que todavía no estamos preparados para eso? No, yo creo que sí van a darse nuevas figuras a nivel de todo el país. Muchos políticos a nivel local también. ¿Ves figuras? Yo sí considero que van a salir de esos espacios de diálogo, esos espacios de discusión en los territorios, van a salir figuras nuevas que van a ser tomados en cuenta. No solamente en nuestro gobierno, en nuestro proceso de gobierno con el Movimiento Alianza País, yo creo que en diferentes otros sectores también se van a dar. Y ahí una cuñita también a la ciudadanía que nos mira. Vamos pensando en nuevas alternativas, si bien es cierto, todos pueden ser legítimamente aceptables para cumplir una función. Pensemos que Imbabura también se merece una nueva oportunidad y puede ser con nuevos actores. La conformación de la nueva asamblea, llamémosla así, en las tendencias que va a ser, está más o menos ya avisorándose lo que se viene. Hay fuerzas nuevas y Alianza País va a perder la hegemonía en la asamblea. ¿Tú cómo le miras esa conformación? ¿Cuáles son los actores que desde acá la provincia va a posicionarse precisamente para los nuevos procesos? Porque luego de eso viene la elección de las alcaldías, las prefecturas. Bueno, yo consideraría que de que se van a perder los puestos en asamblea, vamos a ver. Yo creo que este es un proceso interesante en el cual nosotros vamos a trabajar absolutamente de lleno para no perder ese espacio que legítimamente lo hemos ganado. Y aparte de eso, yo considero que bueno, en nuestra provincia no le miremos solamente de que el gobierno ha cometido errores. Patricio decía de que el 23F fue una muestra clara de los errores que nosotros habíamos cometido, cierto es, eso nosotros no nos estamos olvidando de aquello y por eso mismo nosotros ya estamos trabajando como una sola fuerza, un solo equipo. Hemos logrado unificarnos aquellos grupos que supuestamente estaban enmarcados dentro del movimiento Alianza País y para ello nosotros ahora estamos armando una buena estrategia para trabajar y llegar a los territorios. Yo considero que allí se va a evaluar, y vuelvo al inicio de esta entrevista, la ciudadanía tiene que evaluar cuál ha sido el papel de las administraciones municipales y nuestra prefectura. La ciudadanía tiene que evaluar cuál ha sido el papel de las direcciones provinciales de nuestro gobierno, qué efectividad hemos tenido. La ciudadanía tiene que evaluar también qué tipos de liderazgo se han generado en este proceso y luego de ese análisis comenzar ya a sistematizar cuál puede ser la mejor opción para el 2017. Con todo lo que dice Peter, Patricio, ¿cómo ves tú la conformación de las tendencias políticas para el 2016 que deben estar ya definidas, contando lo que estamos viviendo? ¿Cómo ves? Mira, me encanta escucharle a Peter, que es un hombre inteligente. Por eso lo invito yo con frecuencia a mi espacio de radio, ¿no? Frontal, en fin. Y me encanta escucharle que tiene como aspiración que nuevos nombres para la próxima ley electoral a nivel nacional y a nivel provincial. Dentro de pocos meses volveremos a reunirnos aquí a observar, a analizar las listas. Y vamos a ver la lista de gobierno para la Asamblea Nacional, cómo está conformada. Ojalá le den gusto a Peter y sean nuevos nombres los que asomen. Y ojalá no le decepcionen el momento en que asomen los mismos nombres, las mismas caras y a los jóvenes que deberían tener su espacio porque son presente y no futuro nomás, les releguen a cuarto puesto o a puestos realmente secundarios como suplentes. Ojalá. Bueno, Alianza País es un actor. ¿Qué otros actores ves? Mira, me refiero a Alianza País porque realmente sigue siendo un actor de peso y de importancia, pues, ¿no? Que ha perdido
En el caso de Imbabura, repito, es cierto, pero sigue teniendo influencia y peso. Avanza, va a tener peso y tiene la obligación de mantener su hegemonía política acá, porque sin lugar a dudas es la primera fuerza política, ¿no es cierto? Pero yo le veo a Pachacuti, por ejemplo, que en Otavalo, por ejemplo, no ha dejado de poner un concejal. Es decir, sí es una fuerza que debería reorganizarse y presentar propuestas alternativas, nombres nuevos. No hay que desestimar al movimiento Pachacuti, ¿no? No sé, dependiendo de los nombres, en eso me ratifico, soy coherente, que de quienes vayan como candidatos a la presidencia de la República, dependerá la alineación acá de las fuerzas políticas, si es que se ratifica la candidatura de Lasso, si es que hay la de Nebot, etcétera, etcétera. Bueno, va a repercutir mucho de lo nacional, en eso estamos un poco conscientes. Queremos un poco seguir en este espacio Tardes y Palabras para continuar con el debate porque nos interesa lo que va a pasar en lo local. Tenemos un cantón, una región que da lecciones, sobre todo en los temas de interculturalidad, y la política también se ha hecho presente en esta medida. Para terminar un poco este espacio, que siempre queremos que sea cada vez más dinámico, quisiera que rompamos un poco el hielo cuando quiero hacer estas preguntas de ping-pong. Yo quiero preguntarles sobre un tema que tengo para que ustedes o lo definan con una palabra, con un solo concepto. Si se puede, 2 o 3, pero no más, Peter. Por supuesto. Correcto, ¿no es cierto? Porque vamos a seguir tocando esto. Luego de ver esta situación que nos interesa mucho, lo terruño, ¿qué es para ustedes tierra o la llanta? Patricia. Corazón, sentimiento. Nuestra razón de ser. Vamos con Otavalo y Cotacachi, o Cotacachi y Otavalo, porque por ahí estamos. Otavalo, cobija de todos. Cotacachi, la sucursal del cielo. Bueno, Otavalo, un espacio que me ha dado realmente vida, es mi segundo hogar, y Cotacachi es mi objetivo de vida, realmente es todo lo que yo tengo. Rafael Correa. Es el presidente de los ecuatorianos. Es el líder histórico que ha cambiado el Ecuador. Mario Conejo. Un líder que Otavalo jamás lo olvidará. Fue mi alumno, un buen alcalde, hay que reconocerlo. Democracia. Democracia, es lo que deberían aprender. Es lo que estamos aplicando en el Ecuador. Municipio. Es el espacio del pueblo en cada uno de los cantones. La oportunidad para que la gente sirva y no se sirva. Asambleísta. Debería ser el representante honrado, inteligente y entregado a las causas populares. 5 palabras más. Es nuestro representante para que nos ayude y trabaje para normar nuestra vida diaria. Ayer se cumplía el día del pasillo. El pasillo. La vida de los ecuatorianos, nuestra razón de ser. Extiéndete. El pasillo es poesía, es guitarra, es canción, es verso, es todo. La chicha, no me refiero al ritmo, sino al yamor y a la jora. Mira, definitivamente es parte de nuestra identidad. Es la bebida que nos caracteriza y, como dice Patricio, coincide, parte de nuestra identidad. Estado plurinacional. Lo que debería practicarse. Lo que debemos vivir en el día a día. Interculturalidad. Lo mismo, jamás vernos de espaldas, siempre de frente. La interculturalidad es el camino que debemos seguir construyendo. La prensa. Sin prensa no hay libertad. La prensa es el fiel reflejo de lo que estamos viviendo. Libertad de expresión en el Ecuador. Libertad. Es lo que se vive en el Ecuador gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana. Libertad. La verdad os hará libres cuando la gente tenga la suficiente garantía de poder expresarla. Con una sola palabra, define qué es vida. Amor. Vida. Mi familia. Hemos llegado a este fin de Tardes y Palabras. 2 invitados de lujo, cotacacheño, otavaleño, Peter Rubide, otavaleño, cotacacheño, Patricio Proaño. Gracias, les esperamos una próxima para seguir topando estos temas que nos harán grandes a este terruño nuestro, a la Yacta, Otavalo.